reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Para ti, Señor, solo para ti. Oh, Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, Tuya es toda la gloria y tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, por siempre y siempre eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo, con todas tus fuerzas vamos a cantar, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el al único digno, al único digno, al Cordero inmolado. Cuando muchos piensan que todo terminó, que no hay remedio, que no hay camino, que nadie puede abrir la puerta.
Amigos y familia Aliento de Vida, muy buenos días. Una vez más, bienvenidos a nuestro devocional dominical. Reciban un abrazo bien fuerte de parte de sus pastores. Y una vez más, gracias, muchas gracias por permitirnos ingresar a sus hogares y compartir la palabra del Señor. Amén. Durante esta semana, en las madrugadas, el Señor me llevó a recordar muchas cosas. Una de ellas es que me recordó el sueño que tuve antes de que empezara la pandemia. Y no estoy diciendo que yo predije la pandemia. No. El Señor me dio un sueño, una situación que compartimos en la iglesia un mes antes del inicio de esta pandemia. Y el Señor nos enseñó muchas cosas. Pero algo que me recordó el Señor en estos días al traer a memoria ese sueño es mi trabajo. ¿Cuál es mi trabajo? Mi trabajo es guiar. A eso me llamó el Señor, a guiar las personas, a guiar las almas, sus vidas, guiarlas a través de la palabra de Dios, guiarlas en su caminar por esta tierra, en su peregrinación en esta tierra y marcarles el rumbo a la vida eterna, a la salvación. Así que no los puedo emocionar, no los puedo ilusionar, porque mi trabajo es guiarlos, orientarlos, guiarlos con la palabra del Señor, para que aprendan principios, valores, se formen en la palabra de Dios y tengan una vida victoriosa y llena de bendiciones estables de parte de Dios para usted y toda su familia. Amén. Así que el Señor me recordó que ese es mi trabajo, guiar al pueblo, También me recordó unas palabras que un pastor me envió hace más o menos un mes, un mes, donde este pastor me envía cada semana un mensaje, un pensamiento. Y esa palabra decía así: Robinson, la vida es corta, está llena de experiencias y vivencias que no se pueden desperdiciar, sino que hay que integrarlas. Hay pasajes hermosos, llenos de color, llenos de hermosura, llenos de vida, pero también hay valles oscuros. Esa es la vida, corta, llena de experiencias y vivencias que tenemos que aprender a integrar. También aprendí y recordé que alrededor del mundo, incluyendo los cristianos, hay miles de personas que no alcanzan la bendición de Dios, la voluntad de Dios, ni el plan de Dios para sus vidas. Por dos razones o motivos. El primero, por la inseguridad que reina en su corazón. Esa inseguridad que nos lleva a la duda, al miedo y no permite avanzar o alcanzar lo que el Señor ha preparado para nosotros. Esa inseguridad a mí me ha llevado en el pasado a perder algunas oportunidades de parte de Dios. Y el otro motivo es por las decisiones equivocadas. Y es lo que quiero hablar hoy. Este tema lo he tratado 2 veces durante el año y esta es la tercera vez. Quiero terminar este año enfocando este último punto sobre las decisiones. Y quiero recordarle esto, amigo y hermano que me escucha. Las decisiones nos edifican, nos bendicen, nos expanden, nos llevan a la grandeza, nos llevan a la expansión, pero también las decisiones nos pueden destruir. Quiero que recuerde esto, iglesia. Las decisiones correctas traen paz al corazón del pueblo. Óigame bien, iglesia, amigo y hermano que me escucha. Las decisiones correctas traen paz al corazón del pueblo. Las decisiones equivocadas traen tristeza, traen soledad, frustración, traen confusión y producen caos. También les puedo decir lo siguiente, amigo y hermano que me escucha. El Señor Todopoderoso perdona nuestras decisiones equivocadas. Se lo puedo asegurar. Me he equivocado en el pasado muchas veces y he podido disfrutar del perdón de Dios. Y fuera de que Dios perdona nuestras decisiones equivocadas, también nos extiende y nos llena de su misericordia. Pero, iglesia, hay un pero. Las consecuencias quedan. Por eso quiero invitarlo hoy a que entienda lo siguiente, me entienda lo siguiente.
debemos aprender a elegir con mucha sabiduría. ¿Cuántos dicen amén por eso? Por favor, abra su Biblia hoy. En la carta a los Hebreos capítulo 12, versículo 16 al 17. Carta a los Hebreos capítulo 12, versículo 16 al 17 dice así: asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. Amén y amén. En el Antiguo Testamento, el hijo primogénito disfrutaba de grandes beneficios. Óigame bien, iglesia. Ser el primogénito en el Antiguo Testamento nos llevaba a disfrutar de grandes beneficios. Uno de ellos era que tenía total autoridad sobre todos sus hermanos menores. Otro privilegio era que se llevaba doble herencia de lo que dejaba el papá. Doble herencia era para el primogénito. Otro privilegio, privilegio es que gozaba con el honor, tenía el honor, el privilegio, por así decirlo, de ser la cabeza espiritual de toda la familia. Entonces, así abuelo de pájaro tenía autoridad sobre sus hermanos, se llevaba el doble de la herencia y eso lo llevaba, al ser primogénito, lo llevaba a ser la cabeza, el jefe espiritual de toda la familia. Sin embargo, este hombre llamado Esaú llega y decide que comer y disfrutar era lo más importante en la vida. Comer y disfrutar era más importante que otras cosas. Comer y disfrutar era lo que más él necesitaba. Y esto lo llevó a regalar, a ceder, a entregar su bendición, su derecho, por una cena, por una simple comida, por una simple cena. Este hombre decide entregar, ceder, regalar su bendición, su derecho. ¡Wow! Aunque más adelante se arrepiente, ya era muy tarde. Ahora, amigo y hermano que me escucha, ¿cuántas veces nosotros como Esaú hemos estado y estaremos frente a la toma de decisiones críticas? En un momento, una toma de decisión crítica. Pero ahí en ese momento debemos recordar, óigame bien, debemos recordar que no podemos perder, no podemos ceder, no podemos entregar, no podemos sacrificar lo que realmente tiene valor, lo que realmente vale la pena por algo que tiene valor momentáneo. Debemos recordar, iglesia y amigo que me escucha, por favor, debemos recordar en esos momentos de decisiones críticas, debemos recordar que no podemos sacrificar la bendición, la estabilidad de la bendición por el placer momentáneo. ¿Me hago entender, iglesia, hoy? No podemos sacrificar la bendición, la estabilidad de la bendición por un placer momentáneo. Entonces nace una gran pregunta para el devocional de hoy: ¿cómo tomar buenas decisiones? Y le voy a hacer otra gran pregunta de donde vamos a sacar el mensaje. ¿Cuáles son los opositores para tomar una decisión correcta? ¿Cuáles son esos opositores que me llevan a no tomar la decisión correcta en la vida?
Para eso quiero invitarlo hoy, que abra también su Biblia en Génesis capítulo 25, versículo 29 al 32. Óigame bien, Génesis capítulo 25, versículo 29 al 32 dice así. Cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto, agotado y hambriento. Esaú le dijo a Jacob: me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo. Así es como Esaú obtuvo su otro nombre, Edom, que significa rojo. Muy bien, respondió Jacob, pero dame a cambio tus derechos del hijo mayor. Mira, me estoy muriendo de hambre, dijo Esaú. ¿De qué me sirven ahora los derechos del hijo mayor? Amén y amén. ¿Cuáles son los opositores que tenemos para tomar decisiones correctas? Le voy a decir de Esaú 4, abuelo de pájaros. Desesperación, apuro, enojo y alejarse de tener una relación con Dios. Póngame cuidado, présteme atención, perdón. Desesperación, apuro, enojo y alejado de una buena relación con Dios. Cuando hablamos de desesperación, hablamos de desistir, de desmayar. Jacob desistió de su derecho de primogenitura. En lo personal pienso que Jacob dijo: derecho de primogenitura, ¿cuántos años tendré que esperar? ¿Cuántos años morirá mi padre? ¿En cuántos años morirá mi padre? No, mi papá tiene mucha vida todavía, de aquí a que mi papá se muera, y yo aspire a tener esa bendición de primogénito. Yo tendré más plata que mis hermanos. Yo me habré abierto camino y tendré mis cosas. Entonces, en desesperación, Esaú desistió de su bendición. Apuro. Cuando hablamos aquí de apuros, estar apurado, tiene que ver a estar estrecho, sin salida. No hay otra forma. No hay esto. Y Jacob tenía mucha hambre, estaba muy cansado, no tenía tiempo para cocinar, no tenía tiempo para ir a otro lado, no había otra cosa que hacer. Y Jacob, apurado, entrega su bendición. La otra es enojo. Y enojo aquí tiene que ver, como cuando hablamos de enojo, hablamos de calentura de fiebre. Estar caliente, estar lleno de veneno. Así que Jacob tomó a Esaú caliente, lo cogió caliente. Y en esa calentura, Esaú entregó su bendición. ¿Me hago entender, iglesia? Óigame bien. Desesperación, apuro, enojo y ahora la última, abandonar una buena relación con Dios. El escritor a los Hebreos nos acaba de decir que Esaú era un profano. Era un hombre que no tenía relación con Dios. Era un hombre que más adelante se casa con las mujeres hititas. No tenía nada de sometimiento ni búsqueda de Dios. La relación con Dios es lo mejor que podemos tener. Es el lugar donde debemos estar. Y no podemos permitir que nada nos saque de ahí. Desesperación, apuro, enojo y alejados de Dios nos llevan a ser impulsivos y a tomar decisiones incorrectas. Nos llevan a actuar con impulsos y no hacer un alto y pensar qué decisión debemos tomar. Óigame bien, iglesia y hermano que me escucha hoy. De una manera sencilla quiero decirle hoy, antes de terminar este año 2020, a 18 días de terminar este año 2020, déjeme decirle esto. Déjese guiar por el príncipe de paz. Óigame bien, hermano que está ahí en la casa, amigo que me está escuchando. Déjese guiar por el príncipe de paz. Que su meta para el 2021 es dejarse guiar por Cristo Jesús, el príncipe de paz. No se desespere.
no desista, no se llene de apuros, no se enoje y no permita que nada lo aleje de su relación con Dios. Óigame bien, déjese guiar por el Señor. El Señor es el que tiene la salida. El Señor es el que muestra el camino. Déjese guiar por su Espíritu Santo. Porque hoy estoy aquí para decirle en el nombre de Jesús que nuestro Señor, el Señor Todopoderoso, todavía tiene y puede hacer grandes maravillas sobre su vida. Amén y amén. Ahora, otra. No podemos permitir que los deseos nos manden. Óigame bien, no podemos permitir que nuestros deseos nos manejen, que nuestros deseos nos manden. Lamentablemente, óigame bien, hay millones de personas que solo viven para disfrutar el momento. Hay millones de personas, aún en el pueblo de Dios, que solo viven para disfrutar el momento. En mi vida siempre he escuchado personas que dicen: la vida continúa, la vida hay que vivirla, la vida hay que disfrutarla, la vida es para gozarla, la vida es para hacer lo que se nos dé la gana, hay que disfrutarla, hay que seguir viviendo. Porque la gran mayoría solo piensan en el placer momentáneo y hacen cualquier cosa y pagan cualquier precio por lograr lo que desean. Y eso fue lo que le pasó a Esaú. Mire lo que dice el versículo 32 de Génesis 25. Mira, me estoy muriendo de hambre, dijo Esaú. ¿De qué me sirve ahora los derechos de hijo mayor? Wow. Solo se piensa en el presente, sin importar las consecuencias. Permítame repetírsela. Solo se piensa en el presente, sin importar las consecuencias. Sansón se dejó llevar por su deseo, ese deseo por Dalila. Contó sus secretos y esa fue su desgracia. El rey David, el gran hombre de Dios, rey David, se dio a la lujuria por Betsabé, una lujuria por esa mujer, y esa fue su ruina. Judas, tenemos a Judas. Se dejó llevar por su amor a la plata. Por ese amor a la plata, entregó al Señor Jesús. Y esa fue su vergüenza. Gexi, el siervo del gran profeta Eliseo, el hombre de Dios. Gexi, este siervo, se dejó llevar por su ambición, por su avaricia. Se volvió corrupto. Dijo mentiras. Y ese fue su fracaso. Así que, iglesia, hermano que me escucha, no podemos permitir que nuestros deseos nos manejen. No podemos permitir que los deseos nos manden. No podemos permitir que los deseos tomen el control de nuestra vida. Por eso no podemos permitir que nada ni nadie nos aleje de la relación íntima con el Señor. ¿Cuántos dicen amén por eso? Mire, por favor, abra su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículo 22 al 23, dice así: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propio. No existen leyes contra esas cosas. Amén y amén. No podemos permitir que los deseos nos manejen. Otra,
rápidamente, otro opositor de las decisiones correctas. Hemos hablado de desesperación, apuro, enojo, apartarnos de Dios. Ahora, no permitir que los deseos nos manejen. Otra, no entender lo que es importante de verdad. Óigame bien, no entender lo que es importante de verdad. Y eso es no tener en cuenta los valores sagrados de la vida. ¿Me hago entender, iglesia, hoy? Y eso implica no tener en cuenta los verdaderos o los valores sagrados de la vida. Miren lo que dice el versículo 34 de Génesis capítulo 25. Por favor, vaya allá. Versículo 34 dice así: entonces Jacob le dio a Esaú guiso de lentejas y algo de pan. Esaú comió y luego se levantó y se fue. Así mostró desprecio por sus derechos del hijo mayor. Amén y amén. Desprecio, menosprecio, no dio importancia. Esaú no le dio el valor, no le dio la importancia a su bendición de ser primogénito. Lo importante era disfrutar y comer en el momento. ¿Sabe una cosa? Y lo digo con tristeza en mi corazón. La tendencia de nosotros, incluyendo los cristianos, nosotros los seres humanos, es pensar que podemos obtener todo cuanto deseemos. Ese es el problema más grande de hoy en día. Aún impulsado, enseñado, manejado desde muchos lugares. Podemos obtener todo lo que queramos, todo lo que deseamos. Y créame, iglesia, estamos equivocados. Sansón pensó que porque era el hombre más ungido de la tierra, podía hacer lo que se le diera la gana con su vida. David pensó que porque era rey, podía hacer lo que quiera con las mujeres de su reino. Judas pensó que como era el hombre que le manejaba el dinero a Jesús, el tesorero de Jesús, podía hacer lo que quiera con la plata. Qué grave error, iglesia. Qué grave error, hermano y amigo que me escucha. Pensar que podemos obtener todo lo que deseamos, todo lo que queramos, todo lo que desee nuestro corazón. Qué gran error estamos cometiendo. Qué gran error estamos creyendo. Y déjeme decirle algo, iglesia. No es un regaño, pero déjeme decirle algo. El Señor, por encima de lo que piensen otros, por encima de lo que digan otros, pero el Señor nos dejó su palabra. Su palabra, iglesia. El Señor nos dejó su palabra para guiar nuestra vida hacia el bien, para guiar nuestra vida hacia la bendición, para guiar nuestra vida hacia su voluntad, para guiar nuestra vida hacia su plan. Y si la menospreciamos, si la despreciamos y si no le damos importancia, sufriremos grandes consecuencias. ¿Me hago entender, iglesia, hoy? Y por último, algo que he aprendido en mi vida: jamás podemos ignorar las consecuencias. Óigame bien, jamás podemos ignorar las consecuencias. Miren lo que dice el versículo 17 de la carta a los Hebreos capítulo 12. Por favor, vaya allá, rápidamente. Versículo 17 de la carta a los Hebreos capítulo 12 dice así: ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse.
a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. Amén y amén. Fue rechazado, fue reprobado. Y aquí no está hablando de que el Señor no nos perdona. Aquí está hablando es que ya era muy tarde para arrepentirse de la decisión que había tomado. El escritor sagrado jamás nos está diciendo que Dios no nos perdona. Dios nos perdona nuestras decisiones equivocadas. Nos llena de su misericordia. Pero aquí está hablando es que hay veces, y la mayoría de las veces, nos acordamos tarde de que hemos tomado una decisión equivocada. El escritor sagrado muestra a Esaú como un hombre carnal que despreció su bendición, despreció la bendición de su primogenitura. Eso es lo que nos muestra el escritor a los hebreos. Un hombre carnal que desprecia la bendición. Jamás Esaú se sentó a mirar, a contemplar la consecuencia de sus decisiones. Jamás se sentó a eso. Jamás Esaú pensó en la consecuencia de su decisión. Cuando se dio cuenta, ya era tarde. Así llorara amargamente, ya era tarde. Ya era tarde para volver atrás. Esaú jamás contempló la consecuencia de su relación. David jamás, óigame bien, jamás pensó en el desenlace de su relación con Betsabé. Jamás lo pensó. Sansón jamás pensó en las repercusiones de su amorío con Dalila. Jamás lo pensó. Y lo pagaron bien caro. Muy, pero muy caro. Entonces, iglesia y amigo que me escucha, no podemos ignorar las consecuencias. Jamás podemos ignorar las consecuencias. En los años de vida que Dios me ha regalado, he aprendido a sentarme, a pensar la consecuencia del paso que voy a dar. Con mi esposa hemos aprendido a mirar qué repercusiones tiene la decisión que voy a tomar, a medir las consecuencias del paso que vamos a dar. Aprendí a mirar la consecuencia de mis emociones y mis deseos, porque no los podemos ignorar. Y vuelvo y le repito, y perdone que se lo repita, Esaú jamás contempló la consecuencia de su bendición. Yo creo que Esaú jamás pensó que su papá se moría ahí cerquita y que iba a necesitar esa bendición. Jamás lo contempló. Esaú jamás dijo, ¿y qué tal que mi papá se muera el otro mes? No, mejor no. ¿Qué tal que mi papá se muera la otra semana? Jamás pensó en eso. Solo dijo, ¿para qué me sirve? Ahora no me sirve. Yo necesito es disfrutar y comer. Pero jamás contempló la consecuencia. David jamás miró el desenlace. ¿Cómo iba a ser el desenlace de su relación clandestina con Betsabé? Y Sansón jamás pensó en las repercusiones de su amorío con Dalila. Todo lo que sufrió por ese amorío lo pagaron caro. Me hago entender, iglesia, hoy. Qué fácil es tomar decisiones precipitadas. Óigame bien. Qué fácil es tomar decisiones precipitadas. Pero amigo y hermano que me escucha hoy, tenga en cuenta que las decisiones que tomemos nos llevarán, nos guiarán o no a la bendición, a la voluntad y a los planes de Dios para nuestra vida. ¿Qué quiere el Señor de nosotros hoy? Estamos finalizando un año de grandes desafíos. Estamos a punto de ingresar a un año con una gran expectativa, con una gran incertidumbre. ¿Qué quiere el Señor? El Señor desea que nos detengamos. El Señor desea que oremos.
El Señor desea que busquemos su guía. El Señor desea que busquemos su consejo antes de actuar. El Señor desea que tomemos tiempo, que se tome tiempo para buscarlo a Él. Que no se deje llevar por el afán, por el apuro, por el enojo. Que no se deje llevar por la desesperación. Que no se aleje de su relación con Dios. Porque el Señor quiere protegernos. Óigame bien, el Señor quiere protegernos de angustias y problemas innecesarios. Óigame bien, iglesia. Nosotros oramos para que ustedes sean bendecidos, prosperados, multiplicados, sean consolados. Pero mi labor como pastor es guiarlos. Y hoy estoy aquí para decirle que Dios quiere protegerlo. El Señor Todopoderoso quiere protegerlo de angustias y problemas innecesarios. Amén, iglesia. Amén. ¿Cuántos dicen amén por eso? Aprende a escuchar la voz de Dios. Y no puedo terminar sin invitarlo a que tome la decisión más efectiva y transformadora que puede tener su vida. Cristo Jesús. No puedo terminar sin invitarlo para que entregue su vida a Jesús. Consagre su vida al Señor. Camine con el Señor. Entréguese al Señor. Esa es la decisión más efectiva y transformadora que puede tomar en este tiempo. Y quiero hacerle una segunda invitación. Pídale al Señor mucha sabiduría. Pídale al Señor mucho discernimiento. No se deje manejar por sus deseos. No deje que sus deseos lo manden. Deje que el Espíritu de Dios reine en su corazón. Y el fruto del Espíritu fluya en su vida. Aprenda a escuchar la voz de Dios. Aprenda a escuchar a Dios. Para que las decisiones lo lleven a la bendición, a la estabilidad de esa bendición. Para mí el problema no son las bendiciones momentáneas. Yo procuro que la bendición de Dios se mantenga estable en mi vida, durante toda mi vida. Entonces, lo invito a tomar la decisión más efectiva y transformadora. Consagre su vida al Señor. Amén. Así que estamos para terminar un año y tal vez usted me ha escuchado durante todo este tiempo. Pero hoy quiero invitarlo a que tome la decisión más efectiva. Entréguele su vida a Jesús. Consagre su vida a Cristo Jesús. Camine con el Señor. Así que si usted no lo ha hecho nunca en la vida y hoy es la primera vez, por favor haga conmigo esta oración. Incline su rostro y dígale conmigo: Señor Jesús, hoy reconozco que tengo una necesidad grande y es tenerte en mi vida. Reconozco mis errores, mis pecados y hoy te pido perdón. Me he equivocado y hoy te pido perdón. Pero hoy tomo una decisión transformadora. Y es que abro mi corazón y te pido que seas el Señor y Salvador de mi alma. Te entrego mi corazón para que lo gobiernes y me guíes a la bendición, a tu voluntad y a los planes que tienes para mi vida. Ahora, Señor, consagro mi vida a ti para que tú la dirijas. Gracias, Jesús. Amén y amén. Y hermano que me escucha, tal vez no esté de acuerdo, pero se la voy a repetir. Nosotros no estamos para obtener todo lo que deseamos. Esa es la mentira más grande que nos han metido en el cassette. Todo lo que deseamos no lo podemos alcanzar. No todo lo que desea nuestro corazón es para el bien de nosotros. Busque a Dios. No deje que sus deseos lo manejen, que sus deseos guíen su vida. La vida es corta y tiene experiencias y vivencias y hay que sacarles provecho.
Hay paisajes hermosos, pero valles oscuros. Busque a Dios para tomar las decisiones correctas. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, coloco la vida de cada uno de tus hijos ante tu trono. Tu palabra dice que si alguno está a falta de sabiduría, la pida a Dios, y Él la dará sin reproche alguno y la dará con abundancia. Por eso, Señor, hoy pido, Padre, en el nombre de Jesús, oro para que tu sabiduría descienda sobre cada uno de tus hijos ahora en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo, visítalos, controla lo que no es tuyo, Señor, sácalo y controla totalmente nuestro corazón. Y llénanos de sabiduría, Señor, mucha sabiduría para tomar las elecciones correctas, elegir lo correcto, la decisión correcta que nos lleve a la bendición, que nos lleve a tu voluntad y a encontrar tu plan preparado para cada uno de nosotros. Señor, toma control total ahora en el nombre de Cristo Jesús. Iglesia, los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Y que durante toda esta semana el bien, la gracia, el favor y la bondad amorosa de mi Señor Jesucristo sobreabunda en su vida y alrededor de su familia. Amén y amén. Dios los bendiga, iglesia.